Shabbat Shalom, amados Ahim, Ahayot, hermanos, hermanas. Nos han pedido mucho los videos de Raquel Ellior. Ya les hemos dicho que están en el canal Joctime. Ahí hay muchos videos. Y bueno, este video se los voy a pasar. Viene subtitulado porque la profesora Raquel Ellior en aquel entonces hablaba en hebreo con la persona que está hablando en español, pero el subtítulo no se ve muy bien. Entonces yo voy a tratar aquí de, por un lado, de ponerles el video y por otro también hacer los comentarios. Empezamos. Bueno, aquí le da la bienvenida y lo que estamos viendo es que van a hablar un poquito que cuál es el problema judío, porque la historia se construye con la memoria, pero también con el olvido. Y bueno, ¿cuál es el problema judío? Aquí lo vamos a ir viendo. El problema judío, pues básicamente fue desde antes de los exilios que se alejaron de los mitzvot, de lo que verdaderamente Yahweh quería del pueblo hebreo, ¿verdad? Entonces cuando al hijo de Shlomo, de Salomón, a Roboán, se le presenta el profeta Ahías Silonita para decirle que el reino iba a ser partido en dos, ¿verdad? El reino del norte, la llamada casa de Efraín, con 10 tribus, y el reino del sur, la casa de Judá, con 2 tribus, Benjamín y Judá, ¿verdad? Pero todavía, aun cuando tuvieron sus 2 reinos, el Eterno siguió hablando. Por eso vienen los profetas de los exilios. Y finalmente en Malají, el mensajero, es cuando Yahweh deja de hablar. ¿Y por qué deja de hablar? Porque se volvieron completamente sordos a lo que el Eterno quería de ese pueblo. Ahora bien, la profesora Raquel Ellior, ella es una estudiosa de todo lo que es la historia de el pueblo, en este caso judío, aunque la palabra judía es muy reciente, pero bueno, vamos a seguir con la entrevista. Aquí nos detenemos, ¿verdad? Le pregunta la señorita, a la profesora Raquel Ellior, ¿quién determina qué podemos memorizar y qué olvidar en la historia del pueblo judío? Y la profesora le dice, bueno, en los 1000 años anteriores a la era común, pues fueron los profetas, los Kohanim, los sacerdotes, los que determinaron eso. En los primeros 1000 años de la era después de Yahshua HaMashiach, pues fueron los Jajamín, los sabios del pueblo judío, ¿no? Gamaliel, el Rabí Akiva y todos ellos. Y de los 1000 años, del segundo milenio que acaban de terminar hace 20 años, es decir,
de 1900 al año 2000 o a la fecha, lo que ha determinado qué olvidar y qué recordar de la historia del pueblo judío son precisamente los rabinos, porque ya se instituyó el rabinismo, los rabinos, los cabalistas, los filósofos. Esa es verdaderamente la piedra angular de todas las personas que siguen el judaísmo. De hecho, este canal Time dice judaísmo a tu manera. Pues imagínense, es como si yo le dijera, voy a poner un canal que se llame Torah a tu manera. Pues de ninguna manera, ¿no? De ninguna forma. Es Torah como lo quiere el Eterno, ¿verdad? Bueno, sigamos con la entrevista. Dice una pregunta muy importante que le hace ella. ¿Cuáles son las cosas o los libros que se quitaron del canon de la Torah? Y ella le contesta, en todo lugar que se intenta canonizar algo, parece de una manera irremediablemente o indefectiblemente la censura. De esto va a hablar Raquel Elior. Porque canonizar es elegir lo que se crea que pueda estar, lo que los editores piensen que es necesario y que sea bueno para las generaciones, ¿verdad? Y la censura es como lo que ocurre en la misma editorial, decide de lo que hay menos necesidad de dar a ver o a conocer o lo que es conveniente quitar. Esa es la censura, ¿verdad? Seguimos. Esto es bien importante. Dice, el primer momento de la censura ocurre en el siglo II, cuando el rabí Akiva dice que todo el que lee o lea los libros apócrifos, que ellos mismos los estigmatizaron de esa forma, no tendrán parte en el mundo venidero. O sea, él ya sentenció, este señor Akiva, que pues ni siquiera realmente el Eterno le hablaba ni nada, porque él también es famoso por esas frases de que la profecía es para los tontos y todo esto. Entonces él pone esta máxima, que es lo que ha hecho que muchos estudiosos de los libros o del judaísmo no quieran ya seguir adelante viendo algún otro tipo de libro, porque todo lo que no sea lo que dicen ellos, entonces ya traen la maldición de que no tendrán parte en el mundo venidero. ¿A qué le suena esto, amado Hamana de Ajot? ¿Verdad? Esto es manipulación al 100%. Seguimos con el video. Dice la profesora Raquel Elior, entonces a mí esto pues siempre me interesó. ¿Cuáles son esos mentados libros apócrifos? ¿Por qué o bajo qué circunstancia quedaron afuera del canon de la Torá? ¿Y quién determinó que quedaran afuera? ¿Y cuál fue el contenido que hizo que quedaran afuera?
Muy importante esto que dice la profesora Raquel Elliot. Ella se encontró con sorpresa que en esa época del Rabí Akiva no se escribían libros como nosotros los conocemos, empastados y que tienen capítulos ni nada. Todo era parte de una Torah oral, es decir, de lo que se daba de boca en boca. Sin embargo, bibliográficamente había los rollos de la Torah, ¿verdad? Entonces ella dice que de ahí ellos sacaron lo que eran de los rollos y no escribieron ningún otro libro. Eso es lo que dice ella. Ahí está, es muy importante, ¿no? Entonces un axioma, es decir, una ley inmutable de ellos, algo que define, es que ya no se iban a escribir más libros y decidieron que todos los libros que no fuera de lo que ellos pensaban o que venían nada más en lo que ellos determinaron, ya fueran estigmatizados como apócrifos. Y la pregunta es, pues bueno, ¿y cuáles fueron esos libros? Exactamente. Y dice, son los que encontramos, dice ella, esos libros apócrifos son todos los que se encontraron en los rollos del desierto de Judea. Son los libros sagrados escritos en hebreo y arameo que se ocupan de temas maravillosos. Si usted ha leído el Tanaj, la Torah, tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo, se dará cuenta que hay varias referencias a libros. El de Enoch, el libro de Yeser, del justo, el libro de las crónicas del profeta Ido, el libro de los jubileos, el libro de las guerras de Yahweh. Y bueno, hay referencias a una gran cantidad de libros que de repente decimos, bueno, ¿y dónde están, verdad? ¿Dónde están esos libros? ¿Y por qué, hablando ya de las Biblias cristianas, por qué una Biblia Reina Valera, por ejemplo, por qué una Biblia como esa sí no tiene los libros de Tobías, de Macabeos, etcétera? ¿Y por qué la católica? Ellos sí la tienen. Entonces, aquí son muchas preguntas. Esto es el inicio que nosotros hace 4 años que encontramos estos videos y empezamos a leer. Fue lo que nos llevó, junto con lo que el Eterno de alguna manera nos hacía ver, pues toda la confusión que hay con respecto a que si la Torah ha sido o no ha sido tergiversada, mutilada, cambiada, llevada por un camino de que alguien nada más quiere mostrarnos, ¿verdad? Entonces es bien importante todo esto, vamos aquí. Manipulada es la palabra que estaba yo buscando. Dice que los libros, los rollos del desierto de Judea incluyen toda la Biblia que conocemos, menos el libro de Esther. Dice, pero no en una edición como la que nosotros conocemos, ya que no existían libros, sino varios rollos. Cada libro de la Torá está escrito en un rollo y no había un orden establecido, ya que no eran escritos hechos para encuadernarse. Sino que cada rollo era un libro, como el rollo de Isaías, el rollo de Jeremías o el rollo de Bereshit, de Génesis.
Bien importante aquí, dice, con la excepción de los rollos que los jajamín, es decir, que los sabios, decidieron que deberían ser incluidos, en el canon. Con la excepción de los rollos que los sabios decidieron que deberían ser incluidos en el canon. Hay aquí es lo que quiero que usted piense un poquito, por favor, piense. Hay otros cientos, no decenas, cientos de rollos que no fueron incluidos en el canon que ahora se le presenta a usted como la Torá, como la Biblia. Y esto es escalofriante, amados ajín. Dice, ya que en el siglo pasado, o de la era común, en el siglo pasado, antes de la era común, en la destrucción del templo, escribían los sacerdotes, los profetas y los trovadores escritos sagrados sin interrupción. Nada más quiero regresarme un poquito para no equivocarme, por favor. Dice, ya que fue a través del milenio anterior a la era común, de los 1000 años antes de Yahshua, es que ya no habla de Yahshua, obviamente, pues ella no cree en Yahshua, o a la destrucción del templo, se escribían los sacerdotes, profetas y trovadores escritos, ellos sin interrupción. Ellos no tenían la idea de que nada más debían de ser 24 libros. Desde su lugar, el Elohim que le habló a Isaías, a Jeremías, a Moshe, a Josué, seguía hablando hasta la época de la destrucción del segundo templo. ¿Ok? Pero esa es la época en la que Rabí Akiva y Rabán Gamaliel, el que instruyó a Shaul, a Pablo, Gamaliel, anunciaron que no hay más palabra divina directa, no hay más profecía. Bueno, no sé si ese Gamaliel era el de Shaul, tendría que investigar bien. Dice, ellos dijeron que no hay más profecía y todo lo que Dios tenía, Elohim tenía para decir en revelación directa, ya se dijo. O sea, ellos mismos anularon la capacidad de que Elohim siguiera hablándole a alguien. Por eso ellos, los judíos, esta gente que sigue a los rabinos y toda esta corriente, si usted le dice, oiga, yo tuve una revelación de eso, entonces no, pues está loco, ¿verdad? Qué revelación ni qué nada. Bueno, ellos lo pusieron ya como algo que así debía ocurrir. O sea, ellos cerraron ya la biblioteca, dijeron hasta aquí se acabó, esto va a ser la Torah, 24 and no more, dijo la profesora en inglés, 24 libros y ni uno más, no hay 25, 25º libro. Bien importante aquí. Entonces, todo libro que no incluyeron en el canon pasó a ser apócrifo. Apócrifo quiere decir falso, no original, no genuino. Ellos lo hicieron, aun cuando sabían ellos que venían esos escritos y esos rollos, eran escritos por gente que interpretaba lo que el Eterno les hablaba, pero ellos dijeron, no, esto sí, esto no, esto sí me conviene, esto no. Y así fue como hicieron ellos. La Biblia que usted tiene en sus manos. Fueron olvidados todos los demás
y cayeron en el olvido. Pues sí, pero no, porque el Eterno es justo y nos está trayendo todo esto de nuevo. Bendito sea el Abacadosh. Y para terminar en esta primera parte, dice la profesora Raquel Elior, y para sellar esto y que a nadie se le ocurriera andar buscando esos libros, Rabbi Akiva dijo: todo el que lea los libros apócrifos no tendrá parte en el mundo venidero, es decir, en las promesas del Abacadosh. Muy bien. Bueno, pues aquí hasta ahorita la primera parte de la entrevista. Vámonos despacito y ahorita vemos la segunda parte. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom.